secundario. Bueno, Eh, todo eso, exacto. ¿sí? Lo tienen que ir aprendiendo, Sí, ¿está? es una cuestión de costumbre, De costumbre, de eh, disciplina, de disciplina costumbre, de y ambientarse a la vida también universitaria. ambientarse y también de uno mismo. O sea, tiene que conocerse Exactamente. uno mismo, los ritmos, los tiempos, cuándo leer, cuándo no, cuándo parar, cuándo cambiar de materia, todas esas Así cosas. que bueno, bueno, hoy vamos a ver, chicos, el modelo EASY, ¿sí? Acuérdense que la primera clase nosotros vimos cómo fue, para hacer un repaso, para entrar en tema, para los chicos que no se conectaron nunca, ¿sí? Ay, a mí me encanta hacer así los repasos, así ustedes pueden engancharse. ¿Está? La primera clase nosotros, ¿qué vimos? Vimos todo lo cómo fue la población, cómo se pobló, cómo se urbanizó Buenos Aires, ¿sí? ¿Está? Y se acuerdan que yo le decía, le mostraba la fotito, el mapa, y le decía, pero ¿por qué medio círculo? ¿Está? Por Bueno, el Río de la Plata. sí. Dale, Guillermo. Por el Río de la Plata. Exactamente, no puede crecer en forma. Yo le decía, ¿por qué medio círculo? ¿Por qué no el círculo entero? Claro, porque del otro lado tenemos el río, entonces siempre vamos a ir creciendo en forma de círculo, ¿está? Así que bueno, eso, y ahí tenían dos autores, tenía el INDEC, que es el que define, da todas las definiciones de localidad, está eh, de anillos, está de comunidad, ¿sí? Y después tienen, eso es lo oficial, y después tienen un autor, Bertoncello, que Bertoncello también tiene su propia mirada sobre sobre el INDEC y él redefine algunas cosas, ¿sí? Y aparte le dice, según el INDEC tal cosa. Y el nombre de un tal Viñaski, ¿sí? Que se basa mucho, ha sido un censor, ¿sí? Ha estudiado muchísimo la urbanización de Buenos Aires, ¿está? Y bueno, y ahí veíamos en la fotito, se los resumo, ¿está? Veíamos en la fotito que primero fue Capital Federal, y dentro de Capital Federal está cuándo se empezó a formar y por qué en forma así de abanico. Bueno, porque tenían que ver el tema de los ferrocarriles y las rutas, ¿está? Así que entonces, a medida que se trajeron los trenes, vino el ferrocarril, en cada estación, alrededor de cada estación, eso sí, ahí creció de un lado y del otro en forma de círculo, ¿sí? Lo mismo pasó después con las rutas, ¿sí? Que las rutas que ustedes ven ahora, que están ahora, son las mismas que vamos a ver que se iniciaron en este periodo y sí que vamos a ver, ¿sí? ¿Ven cómo los voy enganchando? ¿Sí? Bueno, y uno de los autores, Bertoncello, también definía lo que era megapolis. Las megapolis, y él da el ejemplo de Estados Unidos, que acá va a pasar eso, pero con muchos años después, ¿sí? Que tiene la costa este y la costa oeste. Cuando hablan de la costa este, es una ciudad al lado de otra, todas unidas, parece ser todo una sola región. Eso acá va a pasar con nuestra costa, ¿sí? En algún momento se va a poblar todo, desde Mar de Ajó hasta Bahía Blanca, va a ser toda la costa, ¿sí? Hoy día nosotros decimos la costa, pero también separada las ciudades, ¿se entiende, chicos? Sí. Bueno, en Estados Unidos no, ya está todo unido, ¿sí? Por eso el autor lo llama megapolis, ¿sí? Bueno, y ahí les da toda lo que es la diferencia, lo que es el Gran Buenos Aires, ¿sí? La zona metropolitana, la mancha urbana, que está muy buena la foto que muestra de noche. ¿Vieron de noche cómo se ve toda la parte urbanizada? Que está con las lucecitas, está muy buena esa. Y ahí se ve bien claro, está todas las líneas
está donde está el ferrocarril, cómo se fue urbanizando. Bueno, eso es la primera clase. El segundo tema de ahí fue la etapa colonial, ¿sí? Que en la etapa colonial arranca, es el virreinato del Río de la Plata, más o menos en 1773, por ahí, está, y termina en 1810, con la Revolución de Mayo. ¿Y por qué es eso? Bueno, fue el último virreinato que se formó, ¿sí? Porque ellos se dieron cuenta que de acá, del Río de la Plata, tenía así en forma diagonal a España. Si no, tenían que ir de acá, de donde estaban, desde Córdoba, tenían que ir al norte, a Jujuy, de ahí a Perú, de Perú, México, y de México dar toda la vuelta, ¿sí? Entonces, no era muy, muy bueno el tema de la zona. Es un río, el Río de la Plata para las embarcaciones de ese momento estuvo bien, porque no es un río muy profundo, la profundidad máxima que tiene en la parte más honda son 10 metros, ¿sí? Pero para las embarcaciones del momento les servía. Era muy llano, muy fangoso, ¿sí? Entonces se empezó a trazar toda la ciudad, la urbanización según las cartas del rey, donde empezaron, era muy importante que estuviese cara al sol, y el rey decía que tenía que ser en forma de damero, ahí está, como tablero de damas, ¿sí? Por eso habíamos dicho que el primer barrio que se forma es Montserrat, San Telmo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en Montserrat, en San Telmo son todas las calles, no hay diagonales, son todas las calles rectas, ¿está? La diagonal norte se hizo mucho tiempo después, ¿está? Así que ahora en el ICI, ¿sí? Así que, bueno, y después de ahí esa fue la construcción. Entonces después en 1816, ya nos independizamos y pasamos a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hubo muchas formas de gobierno que ustedes lo habrán estudiado, primer triunvirato, segundo triunvirato, está la Asamblea del año 13, bueno. Y después, la gente que había acá, en la Argentina, a partir de 1816 viene la otra etapa, que es la Argentina criolla, la Argentina de vida independiente, donde empezaron a migrar, empezaron a migrar gente de Europa, ¿sí? No mucha, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos a Rosas, por ejemplo, y al estar por nuestra cuenta, en 1822 se crea la Universidad de Buenos Aires, porque ya éramos un país independiente, entonces estábamos por nuestra cuenta, teníamos que ser autosuficientes, ¿sí? Y teníamos que tener formar nuestros propios profesionales. Entonces se crea en 1822 la Universidad de Buenos Aires. Fíjense que hace poquito, en el 22, que se hizo la fiesta, ¿sí? De los 200 años que cumplió la Universidad de Buenos Aires. ¿Está? Después viene, bueno, Rosa, sus 2 periodos, y había algo ahí que molestaba, que eran los aborígenes. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos buenas tierras, entonces, y buenos pastos. Entonces, como que nos confinaron, Inglaterra, sobre todo, al no vendernos maquinaria, ¿sí? Que nosotros no podíamos industrializarnos. Si ellos no nos vendían las maquinarias, nosotros no podíamos industrializarnos. Un país que recién estaba creciendo, todos eran inmigrantes, eran muy pocos los autóctonos de acá, que eran los aborígenes, ¿sí? Entonces empezaron a correr, necesitaban correr los aborígenes para ganar esas tierras, porque nos estamos dedicando a la agricultura y a la ganadería, ¿está? Así que bueno, ahí sufre muchísimo, empieza a sufrir muchísimo el ambiente, el pisoteo de los animales,
¿sí? Por otro lado, ahí empieza nuestra primera deuda externa, porque Inglaterra ya estaba con la revolución industrial, había saturado su mercado, entonces lo importante para ellos era venderles a las colonias españolas. Ya lo había intentado conquistarnos por la fuerza en la primera invasión inglesa y la segunda invasión inglesa en 1804, en 1806, y no pudo. El pueblo se defendió, y eso fue un caldo de cultivo para que ¿no? En 1810 fue una revolución incipiente, y 6 años después, en 1816, nos independizamos totalmente. ¿Está? Así que bueno, y bueno, y de ahí seguimos, ahí empiezan las transacciones de la gente, de los ex cabildantes, las familias patricias, a hacer negocios con los ingleses, ¿sí? Entonces traen el ferrocarril, y ahí se firma el primer empréstito, que era el préstamo. Ahí comienza nuestra deuda externa, ¿está? A 100 años, y eso lo terminó pagando Cristina Kirchner, ¿sí? Ahí se terminó de pagar esa deuda a 100 años, ¿está? Bueno, después Macri nos endeudó por otros 100 años más, que vaya a saber cuándo lo vamos a terminar de pagar, ¿está? Así que bueno, y con eso, en 1853, se crea ya, se hace la campaña al desierto, porque se corre toda una matanza tremenda de los aborígenes, ¿sí? Y ya estábamos yendo, ¿sí? A hacer una nación, pero todavía no era república, ¿está? Entonces ahí empieza, viene el ferrocarril. El gran problema era trasladar las reses, el ganado y los granos del interior al puerto de Buenos Aires, ¿está? Y después, en 1853, se crea la Constitución Nacional, ¿sí? Y a partir de ahí ya, digamos, era como una ley, y nosotros nos comportamos y vivimos como ciudadanos de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional, ¿está? Así que, bueno, y ahí va a empezar el segundo periodo que vimos, que el modelo agroexportador, donde de lleno nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, ¿sí? Donde sufre muchísimo el ambiente, porque empiezan a cultivar. Entonces, ya que era plano la pampa, esos terrenos, más plano todavía se va haciendo con el arado. También los pastizales empiezan a desaparecer, los pastizales que teníamos hasta 3 metros de altura, ¿sí? Así que bueno, hasta 1871, que asume Sarmiento, y ahí tenemos la fiebre amarilla, en pleno modelo agroexportador, ¿sí? Ahí es cuando uno de los autores, la mayoría de los autores se los van a decir, no tan solo Brailovsky, ¿sí? Que nos llamaron el granero del mundo, ¿sí? Porque nosotros producíamos para el mundo, a todo el mundo le vendíamos nuestros granos y nuestras carnes, ¿está? Así que bueno, cuando asume Sarmiento, apenas sube, ¿sí? Se nos da la fiebre amarilla, una peste que diezmó totalmente a la población, ¿sí? Y ahí fue donde la gente de gran poder adquisitivo, que estaba en San Telmo y en el barrio Montserrat, se va al norte. Ubíquense, chicos, ahora decimos, tomamos un colectivo del centro y nos vamos a Recoleta, pero en ese momento era lejísimo, ¿sí? Entonces se va bien apartado, está con la fiebre amarilla, y queda todas esas casonas que había construido la gente de gran poder adquisitivo, queda en manos, empieza la migración de Europa, ¿está? A hacer la América, ¿está? Porque también Sarmiento había promocionado que acá era un país de oportunidades, está, como que era muy fácil conseguir un terreno, está. Así que bueno, entonces empezó a venir gente. Y entonces, y vino de todo. Sarmiento pensó
está que iba a venir la gente de gran poder adquisitivo, y no, vino de todo, sobre todo los que menos tenían, ¿sí? Porque había una gran hambruna allá en Europa. Entonces, esas casonas quedaron, se las compraron los inmigrantes españoles, italianos, ¿sí? Que venían con plata, los nuevos burgueses europeos, ¿está? Y ahí se forman los famosos conventillos, ¿sí? Así que, bueno, y después de ahí viene la generación del 80, donde hubo todo un cambio, ¿sí? Empieza a haber el agua, se instala el agua potable, el agua era todo un problema, ¿sí? Después el tema de estar todos hacinados, las enfermedades, sobre todo la tuberculosis, ¿sí? Hay gente que venía con tuberculosis en el barco de allá de Europa. No se olviden que en ese momento el barco tardaba 3 meses en llegar acá a Buenos Aires, desde Europa. Así que bueno, y después vino la modernización en 1900, en pleno modelo agroexportador, la modernización está de Buenos Aires, los grandes palacios, los grandes monumentos, los grandes caseríos, ¿sí? Y en 1910 se cumple el centenario de Buenos Aires, entonces viene la infanta Isabel, de Europa, y bueno, y todo ahí es donde se publica, ¿no? Se promociona que era un calco de lo que era Europa, la Europa acá en América, le decía. Y si ustedes ven fotos de Buenos Aires y fotos de Europa, van a ver que no hay diferencia. La arquitectura es la misma, ¿sí? Porque todos los arquitectos, ingenieros venían de allá, ¿sí? Bueno, ese era el contexto, y después en 1900, este periodo termina en 1929, cuando cae la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión, ¿sí? Y repercute acá, con el gobierno de Irigoyen, supuestamente el primer gobierno popular que tenemos, siempre eran conservadores, habían sido conservadores, así que el mundo gira en base al capitalismo, ¿sí? Y aparte, en 1914 está la Primera Guerra Mundial, entonces también hubo una masa un oleaje de inmigrantes hacia acá justamente por la guerra, Bueno, y ahí empieza, en 1930, repercute acá, cae el gobierno de Irigoyen, y comienza el nuevo periodo que vamos a ver, que es modelo ISI, que es industrialización por sustitución de importaciones, es lo que ustedes conocen, vieron en la escuela con la década infame. Con ese título, ustedes lo buscan en los libros de secundaria y están así, porque empezaron, con todo un sistema del voto cantado, ¿sí? Así que, bueno, conservadores, liberales y conservadores, ¿sí? Así que, bueno. Bueno, y ahí, ¿y qué pasó? Como cae el momento de la depresión de Estados Unidos, acá, entonces dejaron de comprar nuestras carnes, ¿sí? Chicos, pongan la cámara. No apaguen la cámara, chicos. Si estamos en una clase presencial, ¿qué se pone una bolsa en la cabeza a ustedes para que no le veamos la cara? No, no es así. Entonces ponga la cámara, ¿sí? Bueno, entonces al no tener la Gran Depresión, nadie nos compraba nuestras carnes y nuestros granos, ¿sí? Y tampoco estamos industrializados. Entonces empezaron, de a poco, gracias a los inmigrantes que venían de Europa, muchos de ellos traían sus propias herramientas, sus habilidades, ¿sí? Como por ejemplo los vascos,
¿sí? La comunidad vasca es la que sabía manejar, sabía toda la técnica de la lechería, ¿sí? De la industria láctea, entonces empieza a desarrollar por medio de los vascos la industria láctea, ¿está? Después estaban otras familias, ¿sí? Hay una ley del PAN, ¿está? También tenemos lo nuestro, ¿sí? En la época de la Argentina criolla teníamos los unitarios y federales, está bueno, se peleaban por Buenos Aires. ¿Cuál era lo que yo les había dicho? ¿Por qué sigue siendo el ombligo de la República Argentina y el centro Buenos Aires? ¿Qué ventaja tenía Buenos Aires? El puerto. El puerto, como siempre. El puerto, sí, pero también lo tenía Rosario, pero de Rosario no tenía la profundidad que tenía, aparte no tenía que pasar de Rosario, el puerto de Rosario, por Buenos Aires, ¿está? Así que bueno, por eso siempre ganó todas las batallas, ¿sí? Y bueno, y en 1880, está cuando Sarmiento Mitre se forma la República Argentina, ¿sí? Deja de ser las Provincias Unidas del Río de la Plata para ser una república. ¿Y qué diferencia había? Bueno, que había aduanas en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, ¿sí? Por todos lados había aduanas, ¿sí? Y cuando se transformó en república, esas aduanas se corrieron, ¿sí? A las fronteras, ¿sí? Entonces, esa es una... entonces, Sarmiento trae el tema de la salud pública. La salud pública gratuita ya estaba porque era el único medio de salvar a la gente y los trabajadores, ¿sí? La escuela. Él decía que había que educar a la barbarie, entonces crea la ley 1420, ¿sí? Donde la escuela es obligatoria, pública, y como lo hace obligatoria, la tiene que hacer gratuita. Entonces, en nuestro país, desde que nace la educación y la salud en forma gratuita. Y eso se ha tratado de ir defendiendo en toda época, ¿sí? Por la gente. ¿Está? Otra lucha que también se da, ¿sí? Se da en la escuela laica, ¿está? No se olviden que acá, como eran inmigrantes, había religiones de todo tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué religiones? No se podían dar todas las religiones. Entonces se decide que la escuela sea laica, sin religión, y que cada uno después del colegio vaya a practicar su propia religión, ¿sí? Así que, bueno, eso también fue, digamos, por eso somos un país neutral, que no peleamos por la religión, acá no hay esas cuestiones, ¿sí? Bueno, y a partir de 1930, ese es el escenario, ¿no? Y todo esto, el ambiente, se van contaminando las aguas, ¿sí? Se va deteriorando todo el ecosistema pampeano, los aires empiezan a enrarecer, y todavía no estamos industrializados. Ahora, en este periodo ISI, que ya empezamos a industrializarnos, está por nuestra propia cuenta, está... No se olviden que es una forma de someternos los ingleses, ¿está? Al no vendernos maquinaria, tecnología, nosotros no podíamos industrializarnos, ¿sí? ¿Está? Así que, bueno, los trenes nos trajeron todo eso, o sea, nos vendieron su propia producción, que ellos estaban en la plena revolución industrial, ¿sí? Ya habían saturado el mercado de ellos porque es una isla, entonces salieron a vender sus productos para África y para América, ¿está? Así que bueno, y ahí empieza esta década infame, ¿sí? De unos cuantos gobiernos de turno, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿está? Así que es un resumen que les hice para los chicos que no se conectaron, eso es lo que vimos. Todo esto
tienen, había dos, la actividad 1 y la actividad 2, esa la tienen que hacer. Ahora tienen la actividad 3, que después que veamos esto, pero eso fue todo el escenario, para ver ahora, son muy marcados los periodos, ¿sí? El único que está en discusión es donde empieza el modelo agroexportador. Y en eso le dije dos cosas. Hay autores que lo toman de 1853, cuando se crea la Constitución Nacional, y otros autores como Brailovsky que directamente lo llevan un poquitito más, ¿sí? A 1860. Pero bueno, 7 años más, 7 años menos, pero si ustedes dicen alrededor de 1860 está bien, ¿sí? Y termina este periodo agroexportador en 1930, con la caída de la bolsa de Wall Street, y acá se derrumba el gobierno de Irigoyen, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ver el modelo ISI. Bien, bueno, acá tenemos, ¿sí? Y acá está, aparte, la etapa previa al ISI, es lo que yo les dije, ¿sí? Fíjense que desde el 28 a 1932 se trató de evitar cualquier tentativa de industrialización. No querían, porque si nosotros nos dedicamos a vender la ganadería y la agricultura, nos tenían sometidos, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza? Empieza a subsidiar, fíjense, el Estado subsidia la destrucción de las cosechas para mantener el precio alto del trigo y del maíz. Se quemaron en la cadena en la caldera de las plantas eléctricas, la locomotora, la calidad de vida se deterioró. Por eso se le llamó la década infame, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, pasó la gente de un buen poder económico, no quería que eso cambiara, porque ellos ya estaban arreglados con los ingleses y querían que siguiera así nomás, ¿sí? A ver si alguien traía una máquina y esa máquina después ese se hacía rico y ya había una élite, de familias que 3 o 4 tenían todo el control. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, empezaron la desocupación en las ciudades, había sobreexplotación de la mano de obra rural, eran unas condiciones tipo esclavistas, ¿sí? Fíjense que el promedio de vida en Buenos Aires era de 34 años, ¿sí? En el 32, 1932, el 47% de los jóvenes resultó inepto en las condiciones de salud, porque tenían sífilis, porque tenían tuberculosis, paludismo, leishmania, de todo, Y fíjense que en la época de, Scalabrini Ortiz menciona que 3 millones de hombres inactivos vegetan perseguidos por la policía y la miseria, porque ellos tenían que, hacían como, iban a asaltar los campos para robar alguna vaca, para alimentarse, ¿sí? En 1930, fíjense, acá está en este modelo ISI, por eso no se confunda, se realizan las obras de General Paz, la 9 de julio, y en el 36 el obelisco, la red de tranvías eléctricos, ¿sí? De 800 kilómetros, los subtes, la corporación de los colectivos, ¿está? Así que fíjense ustedes, ¿sí? Que acá empezó, digamos, a moverse, a modernizarse, ¿sí? A pesar de eso, hubo gente que se apostó en traer la modernidad acá a Buenos Aires, ¿sí? El tema de los subtes, ¿sí? Ya se había empezado a modernizar, pero bueno, empezó esta época de ir de a poco, traer maquinarias, ¿sí? Para ir desarrollándonos, industrializándonos, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ese entonces,
los colectivos, la red de tranvía eran ingleses, los trenes eran ingleses, los colectivos eran entre ingleses y franceses, un invento argentino el colectivo. ¿Sí? ¿Por qué se llamó colectivo? Bueno, porque era un carro donde pagaba a alguien, los llevaba hasta la otra punta de la ciudad y le cobraba algo. Por eso se llamó colectivo. ¿Sí? Y ustedes fíjense que no está aceptada la palabra colectivo, sino es buses. ¿Sí? Si ustedes buscan como colectivo, no está. Pertenece al lunfardo. Hay buses, por esa palabra de autobús, ¿sí? Van a ver que no dice parada de colectivo, ¿está? Fíjense. Y bueno, las empresas telegráficas también, o era francesa, o mitad inglesa, ¿sí? O también españolas, ¿sí? El agua también, ¿sí? La electricidad lo mismo, y ese era, digamos, el escenario, y se empieza a gestar, ¿sí? Hay una parte de esta década infame, donde se empieza a gestar ya otro modelo de país, ¿sí? Acá es donde aparecen las villas, los desocupados, hay enclaves más restringidos. Acá aparecen las villas, no antes, ¿sí? Porque, bueno, toda esa gente que estaba en el campo del modelo agroexportador se viene acá a la ciudad y se coloca en los bordes de la ciudad, en la periferia de la ciudad, ¿sí? Así que, bueno, es una gente marginal, ¿sí? Para ese momento, la Villa 21, por ejemplo, estaba totalmente a las afueras de Buenos Aires, y mire, fíjense ustedes cómo hoy en día está adentro del corazón de Buenos Aires. Bueno, en ese momento estaba muy lejos, ¿sí? Así que acá aparecen las villas, toda esa gente que trabajó en el campo, como no podía trabajar más, como habían quemado las cosechas, porque no quería para que lo poco que se cosechara subiera el precio. La ley de la oferta y la demanda, como todo un sistema capitalista. ¿Está? Pero, ahí está. Bueno, después tenemos los cambios en el modelo del uso de los recursos. A todo esto hay otra crisis internacional que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, también eso nos favoreció porque nosotros también conseguíamos las maquinarias que nos vendieran y nosotros pagábamos con granos, con comida, ¿está? Bueno, había una limitación de las compras argentinas en el exterior, ¿sí? Teniendo como base la economía de producción de alimentos básicos como la carne y los cereales, ¿sí? Entonces nosotros teníamos eso para intercambiar, yo te vendo cereales y carne y vos me vendes maquinaria, ¿sí? Pero después de esa crisis empezó el Estado a subsidiar esta destrucción masiva de las cosechas. Esa crisis trajo un fuerte crecimiento de desempleo y la sobreexplotación de la mano de obra en zonas rurales. ¿Está? Bien. Bueno, acá es donde va apareciendo ya en 1938, a ver si lo dice acá, y si no se lo dice ahí en la bibliografía, ¿sí? Bueno, el trabajo y los recursos naturales están muy comprometidos, muy complicados, la industria en Buenos Aires se vuelve un imperio, ¿sí? A partir de la década del 30, Buenos Aires recibe materia prima del interior para la transformación, y le devuelve en manufactura, o sea,
la gente traía los granos de harina, acá había molinos, se los molíamos y le devolvíamos la harina, ¿está? Ellos nos mataban a cepillo, nosotros le devolvíamos la harina, el producto manufacturado. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre el 46 y el 55 se estabiliza el comercio exterior. Pero acá, por ejemplo, está todo este mercado interno tiene distintas etapas, ¿sí? Fíjense, en el 30 hay un proceso de acumulación del capital, ¿sí? Donde se descarga siempre en los sectores más pobres de recursos, ¿sí? Las empresas brindan bajos salarios, las condiciones de trabajo, ¿sí? Eran de muy mala calidad las condiciones de trabajo. Y fíjense, el 50% de las empresas son extranjeras, es lo que yo les decía, ¿está? Después, en el 46, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? Ya en el 38, chicos, ¿sí? En esta movida de la política, en el 38, acá aparece Perón, ¿sí? Como ministro de Trabajo. Y es él el que ve, el que se da cuenta, ¿sí? Que primero que la gente de abajo es la que más consume, ¿está? Entonces, él tuvo esa visión y dice, hay que proteger a la gente de abajo, porque la gente que más consume, ¿sí? Consume cosas de nuestro país, porque la élite vacacionaba en Europa, afuera del país, toda la indumentaria se la compraba en Europa, estudiaba en Europa, o sea, toda su vida la hacía allá, afuera del país, ¿sí? Bueno, es así que genera algunos beneficios y sobre todo lo primero que hace es proteger al peón de campo, porque antes el peón de campo trabajaba hasta que su cuerpo no le daba más y después él dejaba de trabajar y tenía los hijos y lo mantenían los hijos, ¿sí? Entonces cuando asume Perón tiene esas leyes sociales que ya se había dado en el mundo, el tema de la jubilación, se crean los sindicatos, está el aguinaldo, las vacaciones, las 8 horas de trabajo, porque antes, de ahí viene la frase, se trabajaba de sol a sol, desde que salía el sol hasta que se entraba el sol, ¿sí? No se respetaban las 8 horas de trabajo, sino que mientras era de día no tenían descanso. Bueno, entonces ahí es cuando se gesta todos estos beneficios que se le da al obrero y hay un incentivo y es el que incentiva a todo esto de la industria interna, ¿sí? Y empieza con la industria liviana a generar, la industria liviana, por ejemplo, heladeras, cocina, lavarropas, aspiradoras, ¿sí? Y tiempo después viene la industria pesada, que son la de los autos, ¿está? ¿Saben que ahí estaba el auto Di Tella, ¿sí? Porque Di Tella, acuérdense que yo les había contado, la familia Di Tella era una familia italiana que ingresa y trae toda la producción del pan, ¿sí? De las amasadoras. Por eso se hace la marca Siam, ¿se acuerda que lo vimos? ¿Saben qué significa Siam? ¿Conocen la marca Siam de electrodomésticos? Creo que sí. No, nunca escuché esa marca. No. ¿No? Bueno, sin embargo existe la marca Siam, ¿sí? Y son lo primero que se hace en esa época. ¿Vieron esas heladeras vintage que son así ovaladitas? Sí. ¿Está? Sociedad Italoamericana, ahí lo dice Sacha. Sí, porque eso el otro día lo dijimos. ¿Está? Sí. Esa heladera así ovaladita vintage que tenía una bolita en la manija, esa era la marca Siam. Y Siam significaba Sociedad Italo-Argentina, de amasadoras. Amasadoras, ahí está.
¿Está? Entonces, eso con la industria del pan. Se regulariza el pan, que ya no se vende en cualquier lado, sino que está más, en un sitio, ya se establecen las cuadras para, en las panaderías, ¿sí? Y después, la familia Ditela, que era de esta marca Siam, de esta sociedad, empieza a expandirse hasta que llega a hacer el auto, el Siam Ditela, ¿sí? La marca Siam y de la familia Ditela, que en los años 50, entre el 50 y el 60, eran los famosos taxis, ¿está? Era muy simpático porque era así cuadradito y tenía así como, parecía, la parte de atrás, sí, así como levantado, parecía el auto de Batman, pero era chiquito, ¿está? Y en los 50 se empiezan a hacer mucho, ¿sí? Los Ditela se desarrollan muy bien, ¿sí? Y bueno, y en este periodo socialmente crean la Universidad Ditela, que es una universidad privada, ¿sí? Empiezan a tener plata, y empiezan a formar. Hoy en día existe la Universidad Ditela, ¿está? Así que bueno, y empiezan a hacer, el obrero se empieza a organizar, empiezan a hacer muchas políticas, para la clase baja en esta gestión, de gobierno, que es la primera presidencia de Perón, ¿sí? Bueno, y ahí el gran problema también era del agua, de la vivienda, y la vivienda se autorizan hacer loteos baratos, ¿sí? Entonces era la consigna era, si se loteaba un lugar, un barrio, por ejemplo, tenía que tener un colectivo como medio de transporte hasta el tren, hasta la vía del ferrocarril. Por eso ustedes van a ver que están todos los colectivos, dice, para el barrio de Pontevedra, para el barrio de Barrio Rivadavia, de Barrio Nuevo, Arco Iris, ¿sí? Entonces, cada loteo que se hacía tenía que tener un colectivo, ¿está? Por eso también acá ustedes se mueven para todos lados en colectivo, cosa que no fue la urbanización así en Estados Unidos. En Estados Unidos el transporte urbano casi no existe, por eso todo el mundo tiene auto. Si no tenés auto, te morís, porque las distancias son tan largas que hay una necesidad de tener auto para movilizarse. Entonces acá no. Uno puede ir de una punta a la otra, en colectivo, en trenes, subte, ¿sí? Así que, bueno, y de esa forma se fue formando los cordones. Primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, ¿sí? Y este periodo termina en 1976, ¿está? Con la dictadura militar, ¿está? Bueno, la primera presidencia de Perón, en la que puede desarrollarse bien. Ya para la segunda lo sacan en el 55 porque no había forma, ¿sí? Sabían que como había dado tantos beneficios para el trabajador, no había forma de la élite conservadora para sacarlo. A ver si les suena cualquier parecido con la realidad, ¿sí? Es mera coincidencia, ¿está? Entonces la única forma era proscribirlo, ¿sí? Y ahí es que la gente, cuando la gente lo reclama, cae preso, lo llevan preso a Perón, y el pueblo se levanta y pide por Perón. Y ese día es el 17 de octubre, por eso se llama el Día de la Lealtad Peronista, porque el pueblo pide por Perón, ¿está? Así que bueno, hasta ese momento no había esa masividad, ¿sí? En el 55, la gente de Buenos Aires, cuando veía esa gran masa de gente, no entendía de dónde había salido, ¿sí? Bueno, era toda esa gente que empezó a trabajar del campo, y cuando empezó a hacer las industrias, se venían acá a las periferias de Buenos Aires, porque acá estaba el trabajo, estaban las industrias, estaban las fábricas, ¿sí? Lo que llaman los autores el estado de bienestar, ¿está? ¿Sí?
Está, así que bueno, en ese momento cualquier obrero se compraba un terrenito, se hacía la casita, pagaba el terrenito en cuotas, se hacía la casita, está. Así que bueno, a eso se le llamó lo que le dicen los autores del estado de bienestar, ¿sí? Bueno, acá le dicen, ven que hay como tres estadios, ¿no? Está. Así que hubo, fíjese, en el 46, una ampliación del mercado interno, hubo crecimiento de la pequeña y gran empresa, ¿está? Y en el 76 es el final del periodo Easy, ¿está? Ya hay una mayor integración de las industrias, un fuerte avance de la sustitución de importaciones, ya no necesitamos que nos venga de buscar afuera las industrias, porque nosotros ya empezamos a industrializarnos. Está que en esa gestión de gobierno les dio mucho auge y muchos subsidios a la industria nacional, toda la nacional. Y en ese momento es cuando se nacionaliza el agua, ¿sí? Que se llamó Obra Sanitaria de la Nación, ¿sí? En los 90 los privatiza Menem y se llama Aguas Argentina, ¿sí? Después también está el gas, gas natural, gas del Estado, ahora no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, chicos, ahora la empresa de gas? Acá en Buenos Aires es Naturgy Buenos Aires. Sí. Después estaba la empresa eléctrica, que era SEGVA, que es Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, o SEGVA. También la privatiza Menem y ahí pasamos a las empresas Edenor y Edesur. Edenor y Edesur, sí, una para cada región. Exactamente. Todo lo que lleva la platita. Bueno. Exactamente. Y empiezan a privar, cuando Perón nacionaliza todo, hasta los ferrocarriles, porque hasta ese entonces eran de los ingleses, entonces tanto se le paga el canon y nacionaliza todo es de industria nacional y todo es nacional, ¿está? Y a partir del 76, cuando termina este periodo, ¿sí? Teníamos una gran industria, industria nacional, que se empezó también, no solamente industria liviana, sino industria pesada también, tractores, autos, y después empieza el periodo a partir de 1976, hasta nuestros días, comienza el último periodo, que el periodo se llama neoliberal, que vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué neo? Neo es nuevo, liberal porque los nuevos liberales ya no son, porque ya no quedan los descendientes de aquellos liberales, de 1810, Aparte, esto para que ustedes comprendan por qué digamos, nuestro país siempre fue liberal, ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de un reinado, ¿Sí? De un imperio, de un rey, de un monarca, Cuando nos independizamos, quedamos la misma gente, ¿sí? Y eran conservadores, eran liberales, ¿sí? Que ya no rendíamos cuenta a un rey, sino que estamos con nuestra propia cuenta, y se siguió con esa misma temática política, liberales, había unas cuantas personas, ¿sí? Y se dividían las tierras que en ese momento se pagaban, no había oro para pagar, sino que se pagaba con títulos de tierra, ¿sí? Entonces, por eso ahí empezaron la gran élite, que continúa en el modelo agroexportador, ¿sí? Y bueno, siempre estaba ya en el mundo el auge del capitalismo, que se transfiere acá a América, ¿sí? Entonces yo no entiendo cuando dicen, no, pero acá gobernaron los de izquierda. Chicos, jamás gobernaron los de izquierda. Y no se confundan, Perón era un gobierno de derecha, Cristina un gobierno de derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con una mirada social diferente, ¿Se entiende eso?
Porque a veces yo los escucho hablar y dicen, no, pero este es de izquierda porque es kirchnerista o es peronista. No, no, no se confundan. La mirada del peronismo es a una cuestión social, que mira a la clase de abajo. ¿Está? Puede ser, está que no mire hacia arriba. ¿Está? Justicialismo sería. Perón crea este movimiento justicialista que mira hacia abajo. En vez, los liberales miran hacia arriba, hacia la élite. ¿Está? ¿Sí? Pero tanto un gobierno como el otro siempre fueron gobiernos de derecha. ¿Está? Y siempre fue un país capitalista. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que estudiar, por eso ustedes tienen que leer, porque confunden todos con todos, ¿sí? Y hoy en día escucho que a los peronistas le dicen que son de izquierda, ¿está? A los kirchneristas le dicen que son de izquierda, ¿está? No es así, chicos, ¿sí? La mirada social es lo que lo diferencia de uno y de otro. ¿Está claro? ¿Sí? Así que, bueno, pero siempre fue un gobierno, de derecha, desde que fuimos colonia, ¿está? La mirada social que tuvo cada gestión de gobierno fue diferente. Alfonsín tuvo una mirada social, donde tuvo su mirada en recuperar la democracia para terminar con los golpes militares, ¿sí? Y cada uno forjó una mirada diferente, otros hacia los recursos naturales, ¿sí? En fin, en cada una de las gestiones tuvo una mirada social, una mirada económica y una mirada política. ¿Está? Los que nosotros estamos viendo acá son los modelos económicos, ¿sí? Y en relación con con el ambiente. ¿Está? Bueno, ¿qué más nos dicen acá? Bueno, acá es lo que yo les dije, se forma el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque había estos loteos estos loteos generalizados, los loteos baratos, ¿sí? Que todo el mundo se compraba el terrenito y se hacía la casita, ¿sí? ¿Está? Bueno, muchos dicen que muchos vivían en chozas, ¿sí? Que se tenían cuadras y cuadras, masa de hombres sin trabajo, sin pan, enfermedades y aparte desempleados. Todo esto mejoró cuando viene la industria, las fábricas, entonces empezó esa gente a ocupar, y ya podían comprarse su terrenito gracias a estas políticas sociales de los loteos baratos. ¿Está? Bueno, y acá un poco lo que yo les decía, ¿está? Cómo se fueron formando el conurbano, ¿está? Bueno, acá le dice que toda la región pampeana, abandono por la tecnificación y la modernización, está, hubo mucha explotación de los recursos, está, fíjense, una de las consecuencias ecológicas, porque todo esto, mucho progreso en el país, pero a nivel de problemática regional, ¿sí? La fabricación de ladrillos, hizo que mucha gente para construir sacara la primera capa de tierra, y esa primera capa de tierra era para hacer ladrillos, y era la más nutritiva, ¿sí? La tierra negra tiene mucho nitrógeno, ¿está? Así que bueno, ahí empezaron a sufrir mucho, al hacer calles se sellaban los suelos, avenidas, las casas, ¿sí? Entonces empezó a sufrir todo el ecosistema pampeano, ¿sí? Así que bueno, lo que tuvo de bueno de progreso por un lado, pagó el pato el ambiente, ¿está?
bueno, el deterioro de la población empezó a convivir con ruidos, cosas que antes no había, olores, humos e inhumaciones, ¿sí? Así que bueno, todo eso trajo el progreso, ¿sí? El agua empezaba a faltar, ¿sí? Porque los recursos de agua estaban contaminados, entonces había que hacer pozos nuevos, ¿está? Se amplió toda la red de Buenos Aires, ¿sí? Empezaron acá a haber algunas políticas ambientales, los asentamientos. ¿Por qué? Porque todas las industrias, chicos, se alojaban a la orilla de las cuencas, ¿sí? Y la gente se compraba, si había un lotea cercano por ahí, se compraba el terrenito, así estaba cerca de su trabajo. Y algunos se hacinaban, empezaron a ocupar, a hacer villas, en las cuencas de los ríos, bueno, empezaron a regular las cuencas, el agua, la salubridad laboral, la OSN provee medidas, que es Obra Sanitaria de la Nación, la del agua, medidas para el saneamiento de los cursos de agua, clausurar establecimientos contaminantes, el uso de ecosistemas pampeanos, es lo que yo les decía, ¿sí? Toda la mecanización empezó a destruir un poco y a aplanar cada vez más, ya que la pampa es plana, con eso la aplanó más todavía, también llegaron los pesticidas, el DDT, el tricloro etano, y esto se usó, por el paludismo, se usó en Europa, y Mussolini, yo me río porque fue muy ecólogo Mussolini. Claro, la gente se moría por el paludismo. Entonces, ¿qué hizo? Transmitida por el mosquito. Muy fácil, agarró y mandó a tapar todos los pantanos. Listo, se acabó. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Y también se usó el DDT, pero ¿qué pasó? En 10 años, en un momento sí desapareció, mató a gran cantidad de la población de mosquitos. Pero ¿qué pasó? Los poquitos mosquitos que quedaban se hicieron resistentes al DDT. Y con el tiempo, después de 10 años ya no sirvió más, porque todos los mosquitos que había eran resistentes al DDT. Y el DDT era muy contaminante porque tenía resto de fosforado, que eso tenía poder residual. Así que no sirvió de mucho, pero bueno, contaminaban los suelos. Pero con el DDT el control del paludismo, como le decía. Acá llega, aparte del paludismo, también a la langosta, chicos, no quedaba nada. También la explotación de la fauna silvestre. No se olviden que en los años 40, 50 se usaban las pieles. Las mujeres iban a tomar el té con una piel de leopardo, con una piel de león, con una piel de jirafa, de cualquier cosa. Los zapatitos de cocodrilo, la carterita de cocodrilo, toda con las pieles, iba a la confitería del gas, que estaba muy de moda en Buenos Aires, hoy en día ni existe, pero era la élite, ¿sí? Así que bueno, entonces nuestra fauna empezó a diezmarse porque cazaban todo por la piel. Un segundito que estoy enchufando la cosa porque me estoy quedando sin batería. ¿Por eso trabajaban mal las curtiembre en esa época? Sí, claro, trabajaban muchísimo. Porque eso se empezó a usar en Europa. Estaba muy de moda todas las pieles. Entonces, cuando vino acá toda la élite, entonces acá también se usaba ir con una piel de león, a tomar el té. Claro, ¿sí? sí. Bueno. ¿Qué pasó? No, yo le iba a hacer una pregunta porque nunca entendí. Por ejemplo, yo tenía a mi abuelito, en paz descanse, hace poquitos años. Vivió hasta los 98 años, pero cuando era joven,
funcionaban mucho las curtiembres en Córdoba, cerca del campo. Entonces, yo siempre me pregunté por qué sería que funcionaban tanto las curtiembres, si los cueros, bueno, mi mamá me decía, bueno, en esa época se vendían, se comercializaban los cueros. Y ahora entendés. cierra perfectamente, claro. Claro, y aparte nosotros no teníamos ni leopardo, ni león, Nada. Bueno, no teníamos eso, pero sí que teníamos lo que mal llamada nutria, son los colpos. Acá la especie nutria está en Canadá, son esas que mide 1,5 metros. Acá nosotros teníamos los colpos, que es nuestra nutria. Entonces la gente del campo cazaba las nutrias, y con eso los vendían en las curtiembres, los zorros, teníamos zorros, Mi abuelo vendía. Y lo vendían para hacer las pieles. Exacto, zorro, iguana. Zorro, iguana, boas, cocodrilo, gato montés, ¿sí? La piel de potrillo, Así que la de vaca era muy poca, ¿sí? Pero bueno, eran toda nuestra fauna, entonces también se diezmó, como les dice el autor ahí, la fauna. Obviamente. Claro, ¿y hasta cuándo duró? No tenía otra manera de subsistir tampoco. No, por eso tuvieron tanto éxito las curtiembres. Aparte del cuero común de vaca que nosotros y el de caballo que normalmente curtíamos. ¿Y eso hasta cuándo duró? Hasta 1970, cuando en el mundo empezó a haber, se dio cuenta que empezó a darse cuenta que si no cuidábamos la fauna, ¿sí? Nos íbamos a quedar sin ella. Entonces ahí empezó la onda de empezar, hay un movimiento que empezar a cuidar el ambiente a partir de 1970. Acá llega un poquito más tarde, está en los 80 y 90 llega acá, ¿sí? Así que bueno, por eso también diezmó toda nuestra fauna, ¿sí? Y por eso el éxito que seguían teniendo las curtiembres, ¿ves? Explotación de la fauna silvestre. Después, ¿qué más? La forestal. Bueno, la forestal era la empresa que sacaban el tanino de los quebrachos, y eso lo usaba para los cueros y también la madera para hacer los ferrocarriles. Así que, bueno, fue la evolución del área de riego, así que bueno, ahí también hubo mucha cuestión de eso. Empezaron a ver, hubo un avance en eso, en los recursos no renovables, por ejemplo, el uranio, teníamos uranio, bueno, y los metalíferos, bien, y fíjense en acá el fin del modelo, ¿sí? Que cuando cambia la política económica, la orientación de la política económica mundial, ¿sí? Ya se hace viejo ese modelo de industrialización, ¿sí? Y ya pasamos a pasar a otro modelo, ya pasamos a hacer el modelo ya con la perspectiva del mundo, que era el neoliberalismo, ¿sí? Esto del modelo de la economía autárquica para el empresario local, la modernización, estas nuevas fuentes de ganancia, ¿sí? Bueno, ahí ya empezó el otro modelo, que nosotros ya lo veníamos viendo un poquito antes del 76. Marcar el 76, ¿por qué? Porque el gobierno militar aplicó totalmente la política neoliberal, ¿sí? Que es la que seguimos teniendo acá. Nosotros habíamos dicho, los autores habían dicho que en eso está el modelo liberal, se lo ponía como ejemplo en la época de la dictadura. Resulta que después viene Menem. Entonces dicen, no, Menem aplicó más salvajemente, está más fuerte el modelo neoliberal, donde empieza a
a privatizar todo, ¿está? Entonces dijimos, no, fue peor Menem. Después viene Macri, ¿está? Y fue más, decían, bueno, fue más salvaje porque los tiempos se iban acortando, donde volvimos al Fondo Monetario, volvimos a endeudarnos, que eso es lo que quieren los países para someternos, ¿sí? Así que bueno, y ahora este modelo de hoy en día de esta gestión de gobierno fue, dicen los autores, lo que estamos leyendo, está Felipe Piña y otros también, está donde dice que es la aplicación del neoliberalismo al estado más salvaje, ¿está? Por eso yo les digo que ustedes tienen que leer, porque si la gente hubiese leído, hubiese visto todos los modelos económicos que hubiesen visto, hubiese pensado un poquitito, a ver, ¿qué le conviene? ¿Sí? A mí cuando me dicen, ¿y usted qué piensa? ¿Y qué voy a pensar? Yo vivo de mi trabajo, yo no tengo ni yate, no tengo lancha, no tengo aviones, no tengo ningún barco, no tengo una 4x4, no tengo campos, no tengo casita de fin de semana, mucho menos tengo una estancia en el sur, no tengo nada, está para defender. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, yo voy a elegir a alguien que defienda mi sueldo, ¿está? Entonces, bueno, pero no todos somos, tienen mi estilo de vida y mi calidad económica, sino que hay gente que tiene mucho más. Y bueno, se repite lo mismo que siempre está el liberalismo. La élite es la que siempre se beneficia, ¿está? Por eso hay autores que le dicen, está muy bien la descripción, ¿está? O los gobiernos populares miran hacia abajo, o sea, las clases populares, y el gobierno liberal mira hacia arriba, ¿sí? Las élites, están las clases sociales altas, ¿está? Por eso ustedes tienen que estudiar, por eso ustedes tienen que leer, por eso tienen que leer historia, tienen que saber historia, ¿está? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, bien. Clarísimo. Bien, ahora ustedes van a ver, que van a ver ustedes después, en lo que ustedes lean, ¿sí? En los autores van a ver que tienen distintas, hay muchos detalles más, ¿está? Así que bueno, eso tiene una tarea. Yo lo pongo en contexto, ahí primero tienen que leer la teórica, después tienen que escucharme a mí, después leer la bibliografía, hacer las actividades. Eso es todo el sistema que ustedes tienen que hacer. Ahora, por supuesto que no todos hacen eso, ¿sí? Y bueno, no es una materia que se prepara en un fin de semana, ni en un día, ¿sí? Hay que mínimamente ir leyendo, por lo menos los títulos y viendo qué pasa en cada uno de los periodos, ¿está? Sí, profe. Bien, no tienen novedades, no contestó, no hay nadie más del polo de Marcos Paz, tampoco está la alumna que el otro día hablé con ella. No se escucha a la persona esa. Bueno, No entonces sabemos nada, profe. Bueno, se ve que los chicos no se conectan, pero no debe ser porque acá tengo 93, ¿lo ven? O sea que hay lugar para más, pero si no se conectan es porque no pueden por distintas razones. No tienen conexión, el dispositivo que tiene no tiene memoria, ¿está? Yo les había dicho, los dispositivos muy viejos, por ahí no aguantan una videollamada, ¿está? Entonces tienen que ir a un lugar o se van ahí a la universidad y piden una computadora y toman la clase de ahí. Sí, hay muchos chicos que hacen eso, ¿está? Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? El miércoles vamos a ver la bibliografía, ¿sí? Hoy hice un repaso para los chicos que se habían perdido las clases, y el miércoles, ¿sí? Preparen, está la bibliografía, ¿sí?
que ahí vamos a ver varios autores, sobre todo los chicos que se perdieron las clases estas. Les voy a mostrar como les mostré al resto, la bibliografía está, entonces es más fácil de ver ellos y acelerar un poco la lectura. ¿Estamos, chicos? Dale, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, si tienen alguna consulta, me quedo, me consultan. Si no, nos vemos el miércoles. Y paciencia con la conexión, acuérdense, ¿sí? El miércoles tengan preparado el módulo, porque vamos a ir con los autores, ¿está? Si bien la teórica les expliqué lo que dicen los autores, es textual lo que dicen los autores, vamos a ver otros autores también que hay ahí. Así que preparen, ya sea digital o en papel, preparen el módulo, ¿sí? Sí, profe. Aproveche para consultar alguna actividad, alguna pregunta de la actividad, que no tengan claro, entonces aprovechen las clases, chicos. ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿No? No. Bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles. Preparen preguntas, preparen bibliografía. Preparamos preguntas para el miércoles, profe. Para el miércoles consultas de la bibliografía, igual la vamos a tratar, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe. Hasta luego. El miércoles.